Millennials, yo soy Bere y el día de hoy les hablaremos sobre uno de los elementos más representativos de Corea, y el cual, si te gusta el K-pop y los K-dramas, seguro has visto muchas veces y en varios idols. Estoy hablando del hanbok, así que comenzamos. Países tienen una o más prendas que los representan, que son símbolos de su historia, sus costumbres y que los hace sobresalir del resto. Y para Corea esa prenda es el hanbok. Pero, ¿qué significa el hanbok? Para ayudarme a explicar esto le llamaré a Mini Bere. El término hanbok significa literalmente ropa coreana. Este término comenzó a utilizarse hasta finales del siglo XIX, cuando la cultura occidental comenzó a introducirse al territorio y sirvió para distinguir la ropa coreana de las occidentales. Y sí, de hecho, el hanbok que conocemos hoy en día se refiere específicamente a la vestimenta que se utilizaba durante el periodo de Joseon. Sí, esa dinastía que creó el Hangul, pero bueno, esa es otra historia. Y la prenda en la actualidad es usada como ropa semiformal o formal en algunas festividades. De hecho, en la antigüedad la vestimenta tenía un gran significado. Se podía saber por los colores o las telas si la persona era parte de la población normal o de la realeza. También si era una mujer soltera o casada. Los colores brillantes, por ejemplo, los llevaban generalmente los hombres, los niños y las niñas, y los tonos apagados las mujeres de mediana edad. Las clases altas llevaban una gran variedad de colores y los plebeyos debían vestir de blanco, aunque en ocasiones especiales usaban tonos rosa pálido, verde claro, gris y carbón. En la actualidad, los colores no son tan importantes, pues el hanbok debe expresar nuestros gustos, estilo y personalidad. Eso sí, siempre hay que utilizarlo con respeto y orgullo. Hay muchas ocasiones en las que el hanbok es utilizado, por ejemplo, para las ceremonias de matrimonio, para un evento familiar de tipo tradicional o bien durante el Chuseok. Es en esta celebración de agradecimiento donde los coreanos suelen vestir sus hanbok y compartir sus fotografías en redes sociales. Pero pese al tiempo transcurrido, esta indumentaria se sabe que tiene su origen desde hace mucho, pero mucho tiempo, pues podemos encontrar su representación en pinturas murales del siglo V, e incluso pueden verse en el arte de las famosas tumbas de Gugea. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Es cierto o falso que el hanbok está formado solo por una pieza? Bueno, pónganos en los comentarios, vayan. ¿Listos? Bueno, la respuesta correcta es falso. Antes de comenzar esta parte vamos a entrar en términos coreanos que la verdad pues yo no sé coreano, ¿verdad? Entonces voy a dar mi mayor esfuerzo para pronunciarlo como pues el traductor me lo está diciendo, ¿vale? Así que no me maten, por favor. El hanbok en las mujeres y en los hombres está conformado por dos piezas esenciales cada uno. En las mujeres, la primera parte es el yogori, que es la prenda superior del hanbok. Tanto en hombres como en mujeres, esta prenda cubre los brazos y el torso. Los elementos que componen todo el yogori son el keol, que es la sección grande de la prenda en la parte delantera y la espalda, el gidil, que es una banda de tela que rodea el cuello, el dugoyeon, que es un collar blanco extraíble colocado sobre el extremo del gidil y es para hombres y mujeres, el goream, que es la junta que ata al yogori. El yogori de las mujeres además puede tener un kyotidon, que es una especie de brazalete en el extremo de las mangas y de un color diferente a las mismas. En la segunda parte tenemos a la chima, que equivale a lo que conocemos como falda. Hay varias clases de chima, de capa simple, doble y acolchonada. La pulchima es la chima en la parte de atrás pegable, mientras que la tongchima es la falda en tubo. Pero bueno, mucha ropa, ¿no? Creo que ya empezó a darnos calor. Bueno, ahora hablaré del hanbok masculino y para eso Mini Benja nos ayudará. El hanbok masculino sufrió pocos cambios en comparación con el femenino. La forma y el diseño apenas si son diferentes. El yogori masculino se diferencia del femenino por el largo de la prenda, la cual suele cubrir la cintura de quien lo porta. Al pantalón se denomina baji y es un pantalón de vestir holgado que se ajusta con cordeles que se encuentran en la parte superior de la cintura. El jockey es un tipo de chaleco que es muy usado en los hanboks masculinos. Como extra mencionaremos que también puede usarse un po o dopo, el cual la palabra indica el nombre del abrigo coreano, pero eso es solo para demostrar cortesía. También existe el mayoa, que es una prenda extra, la cual es una chaqueta externa y esta puede sustituir al jockey, que originalmente era de uso exclusivo masculino, pero más tarde se convirtió en una ropa unisex.
Sin embargo, el Mayoga para los hombres es más largo que el de las mujeres. El hanbok tiene una influencia importante también en la actualidad, ya que se ha fusionado de manera espléndida con el estilo de prendas occidentales y las corrientes de moda reciente. Y esto lo podemos ver reflejado en la vestimenta de grupos como BTS o Blackpink, lo cual sin duda refleja siempre sus raíces. Los K-dramas también han servido para dar a conocer al mundo lo hermoso de este traje tradicional, pues a través de los K-dramas de tipo histórico, tales como Moon Embracing the Sun, Moon Lovers o Hwarang, es donde podemos apreciarlos en todo su esplendor. Ahora les daré 5 datos curiosos sobre el hanbok. 1. El 21 de octubre es el Día Nacional del Hanbok, el cual se institucionalizó desde 1996 para la industrialización, la popularización y la globalización del vestido tradicional coreano. 2. Entre los peinados y accesorios usados para completar la indumentaria destacaban las trenzas postizas y postizos grandes dependiendo de la importancia social de la mujer, y se decoraban también con peineta dependiendo de la edad. Y también para decorar los hanboks se colocaban unos borlones o decoraciones en la cintura de la falda, llamado norige, el cual solía contener símbolos de buena suerte y protección. Por su parte, los hombres utilizaban los sombreros, los cuales sufrieron cambios con el paso del tiempo. 3. En la actualidad hay escuelas donde tienen uniformes escolares basados en el hanbok. 4. Existen varios lugares en Corea que se dedican a fabricar y rentar hanboks a coreanos y a extranjeros. 5. BTS usó el hanbok como vestuario para su MV de la canción Idol. Monsta X también hizo lo mismo para su canción Follow, y también no podemos olvidar a las chicas de Momoland con su canción Bang, y a las chicas de Blackpink con How You Like That, donde vemos que todos los integrantes pues lucen coloridos hanboks. Como pudiste ver, el hanbok es de gran importancia para los coreanos, pues no solo es bello por su composición, sino que también es la muestra de la historia, la cultura, la etiqueta y el espíritu del pueblo coreano. Te dejamos algunos ejemplos con tus idols favoritos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Kaylan México. Y también coméntanos si te animarías a usar una prenda tan milenaria como los hanboks. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Bere y nos vemos en la próxima. Bye.